noches, Cristina Pérez. Empieza la cuenta regresiva que arranca con la batalla cultural al mango. Yo te quiero presentar, Cristina, perdón, además de la información exclusiva sobre el discurso de Milei y la apertura de sesiones ordinarias, el lenguaje que está empezando a utilizar de nuevo el presidente, ahora vamos a analizar el discurso, tenemos información exclusiva, para ubicar a lo que él cree sus enemigos del modelo. En el tuit está todo, pero son adjetivos que se convirtieron en sustantivos. Fíjate, cuando yo te digo empresarios, ¿en quién pensás? Cuando te digo secanucas, ¿en quién pensás? Y si yo te digo, como escribió esta mañana, Don Chatarrín, de nuevo, por favor, póngame el tuit, Don Chatarrín de los tubitos caros, ¿en quién pensás? Cuando te digo, cuando el presidente habla de Don Gomita Alumínica, ¿en quién pensás? Y cuando el presidente dice el señor lengua floja, ¿en quién pensás? Esto es independiente de que te guste, le digo a la audiencia, o no Milei. Les pone nombres que convierten los adjetivos en sustantivos. Rápidamente, de nuevo, el Don Chatarrín de los tubitos caros es Paolo Roca. El señor de la lengua floja es el empresario Méndez, el de los neumáticos Neumann. Corríjanme. Don Gomita Alumínica es Manuel Javier Madanes Quintana. Te puede gustar o no, los ubica, los pone en un lugar. ¿Y sabes qué? La mayoría de la gente, según las encuestas, ahora lo vamos a hablar seguramente con Cristian Boutier, le da la razón al presidente, o le da la razón en el diagnóstico de contra qué o contra quién está peleando. ¿Compartís? Mira, creo que el favor que le hizo el empresario que admitió que estaban robando con los precios a la batalla cultural del gobierno es invaluable. Yo digo que estaban robando las multinacionales, sí. Nosotros los empresarios, porque teníamos un mercado que no era real, nunca ganamos tanta plata en ese sentido como cuando nos permitieron hacer lo que estábamos haciendo. Veo bien lo de Schwarzenegger cuando dice que va a obligar a todas las empresas a adecuarse a una rentabilidad normal, que sería alrededor de un 20%. En un momento estamos marcando con un 60-70%. Al bajar la rentabilidad que está en todo el mundo. ¿Cuánto es la rentabilidad normal? Bruta, sí. Bruta, después viene todo. Antes de impuestos. Nuestros amigos del 678 Trucho. 11-11. Sí, 11, del 678 Low Cost, Bizar, decían, che, pero, viste, si ni siquiera sabe hablar, es cierto, Sturzenegger le dijo Schwarzenegger. Sí. Vos lo vimos. Bueno, pero ¿qué es? Esto es otra cosa. Hay una batalla cultural del presidente al mango. Y esa es la gente que se identifica con la batalla cultural al mango. ¿Saben quién es esa senadora que está al lado de Chiquitapia? Hoy la denunciaron también. Hoy la denunciaron. ¿Saben cómo se llama, no? La senadora fue hoy denunciada también por Carlos Stornelli. Florencia López. Florencia López, sí, la senadora acá tengo más cristinista que es de Tierra del Fuego. Sí. No, pero aparte... Y acaba de ser denunciada por Stornelli. Aparte igual la que locura... fue Quintela. La locura. Acá tengo las dos denuncias del fiscal Stornelli. La locura de que la senadora helicópterista, yo le digo la helicópterista, expresó... en palabras muy graves, sus deseos de interrupción del orden constitucional en la banca del Senado. Ni más ni menos. O sea, ni más, ni menos. En la casa de la democracia. Perdón, y no o sea, son que es no delitos respetar, no sé, no importa quién gobierne, es no respetar el voto de la gente. Comparto. O sea, este
el punto más grave. Y la verdad que para mí está muy bien que Stornelli los esté denunciando. Obviamente, y no son delitos imaginarios, ¿no? No, Silvina? totalmente. Son delitos muy graves y además, como te decía el otro día, la fuerza de que un fiscal federal te denuncie. Y además de la investidura, como decía recién Cristina, en el Senado están planteando un golpe de Estado o que un presidente no termine el mandato. ¿Y Es muy ustedes grave. escucharon lo que dijo Quintela hoy? Sí, sí. Poné lo que dijo Quintela hoy. Porque, perdón, esto también es parte de la batalla cultural, te guste o no el presidente. El gobierno de Macri, que sufrió mucho con todo este tipo de cosas, no respondía porque creía mejor no responder. Y este gobierno no te deja pasar una. Este gobierno, los fiscales, no te responden. Fíjate lo que decía Quintela, encima, como si fuera poco, lo que decía Quintela hoy, un infran de otra parte del norte argentino hoy. ¿Se arrepiente de lo que dijo esto de que Milei no puede llegar al 2027? No me puedo arrepentir. Lo que he planteado fue una declaración política, una visión, digamos, de lo que por lo menos yo visualizo que puede suceder en el corto o mediano plazo en caso de que no se modifiquen las políticas que aplica el actual presidente de la nación. En base a datos de la realidad, no en base a cosas, a expresiones de una voluntad mía, sino que estoy planteando una situación que yo visualizo de la República Argentina, que va creciendo un descontento social y una situación social desesperante. Entonces todo eso se va acumulando y se va generando una olla a presión que en algún momento puede estallar. No estoy arrepentido, dijo. No, pero es mentira lo que dice el gobernador Totalmente. Luis, porque él no hizo un pronóstico, no hizo una profecía, no hizo un horóscopo. Él llamó a actuar, llamó a tomar decisiones fuertes. Y dice, y los que estaban conmigo, que eran gobernadores y eran los de la CGT, me dijeron, pero acordate que hubo muertos. Y yo le dije, bueno, pero si hubo compañeros muertos, vale hacer el sacrificio. Él llamó a un estallido social aunque haya muertos. Pero además Ni más ni Con menos. sus palabras. Pero O además sea, el 2001 tuvo varios protagonistas que fueron los intendentes del conurbano que mandaron a la gente a saquear. Ni No más fue ni menos. espontáneo. Ni más ni menos. Entonces Quintela está haciendo o está intentando hacer lo mismo. Obviamente, de esto y otras cosas enseguidita, dentro de unos minutos, vamos a hablar con el diputado nacional y ex ministro de Defensa, Luis Petri. Pero de nuevo volvamos a la idea de cómo los define el gobierno. Empresarios, secanucas. Poneme a todos juntos, por favor, de la última camada. Empresarios, secanucas y golpistas. Secanucas no te dice públicamente el gobierno, pero ya los empezó a llamar a todos los que están alrededor de Tapia. Los secanucas de Tapia. Ahí está. Empresarios, secanucas y golpistas. Ah, apareció Moretti. Che, me dijeron que Moretti, después de la entrevista que le hicimos ayer, subió a su cuenta de no sé dónde, a su estado de WhatsApp. Dijeron, ¿vieron la entrevista que hice en La Nación Más? Y se ponía musculito. Le digo, no sé qué le pasó, pero evidentemente vi otro canal o era otra siempre persona. puede hacer un recorte. Bueno, justo pueden editar, como él se quejaba que le Bueno, editaron. perdón, Moretti está en la categoría secanucas. Y, pusieron un empresario periodístico en la categoría secanucas porque salió a defender a Tapia de una manera rara, a mi entender. A ver, todo el mundo tiene derecho a opinar lo que quiera, ¿no? Pero ¿por qué ahora? Y además, ¿por qué este sobregiro? ¿Por qué esta sobrereacción? Este es el concepto, ¿no, Cristina? ¿Por qué la sobrereacción de Tapia, política, hiperpolítica, ante una situación que no es política? te juro que cuando yo pienso en la escena del Secanucas, que la ves y es magnética la escena, porque no lo podés creer, o sea, es superior al que apantallaba Cleopatra, no sé, es como una cosa increíble, que te seque en la nuca. El secanuquismo no es nuevo en la política argentina. Hubo sicarlismo, hubo sicristinismo. Es más, el sicristinismo, aunque no lo reconozcan hoy los peronistas, es lo que practicaron al pie de la letra. Y por eso también están como están. Claro. Porque bueno, se ataron al destino de una señora que usó el partido como el bufete de defensa para sus actos de corrupción. Exactamente, Cristina. A ver, Entonces, lo que pasa con Tapia
es que se magnifica con una escena del folclore del fútbol, donde el tipo está en la tribuna y uno de atrás le seca la transpiración. Lo que a vos te hace pensar no en un tipo de la calle que está con el pueblo, que está con los trabajadores, sino en un oligarca de los peores, ¿entendés? Que no se puede secar la nuca de la transpiración. Ni más ni menos. Entonces nosotros entrevistamos a Moretti. A mí ya me sorprendió que no dé la entrevista. Entonces le preguntamos por San Lorenzo, e inmediatamente empieza a defender a Tapia. Y nosotros le preguntamos, pero perdón, ¿usted no está enterado de lo que pasa con Tapia? Y elabora una declaración típica de un secanuca. Mirá. Defensor de la AFA, ¿no? Obviamente, y de Claudio Tapia, porque Claudio se ha portado muy bien con San Lorenzo siempre, ha salvaguardado los intereses del club, ha tratado de ayudar. Recordá, Luis, que nosotros cuando asumimos el 27 de diciembre de 2023, hace más de 2 años, encontramos un club prácticamente destruido, donde entre los dirigentes y gente amiga tuvimos que juntar $7 millones para pagar deudas, porque si no, todo el plantel de San Lorenzo quedaba en libertad de acción y patrimonialmente el club quedaba totalmente frágil, ¿no? Sí, bueno. Ahora, la gran pregunta es, ¿por qué el gobierno y el presidente eligen estos conceptos, que son adjetivos que se convierten en sustantivos, empresarios, secanuca y golpista? Porque está percibiendo que te gusta más o menos, Milei, pero está interpretando un sentimiento popular o mayoritario. Cristian Butier, buenas noches. Primera pregunta, ¿está interpretando cuando juegue este partido? Atención, que tenemos información exclusiva sobre el discurso del domingo, ¿eh? Estas herramientas, estas cartas las va a jugar el presidente, ¿eh? Sí, a ver, está claro que, y tiene números en la mesa de que la imagen de Chiqui Tapia no es buena, con lo cual oponerse a Chiqui Tapia es capitalizar ese descontento. Obviamente que abre muchos frentes el presidente, tiene condiciones para hacerlo, tiene condiciones, el resultado electoral del año pasado lo habilita, y hay que seguir el devenir, ¿no? El devenir de su imagen frente a la ciudadanía en su conjunto, y en eso se enfoca. Chiqui Tapia tiene menos intención de voto que no sé qué. Pero no te olvides, no te olvides. Perdón. Sí, en su momento lo llegamos a medir en San Juan, en provincia de Buenos Aires. Estamos hablando post-2022, sí. post cambió todo el mundo. Recordamos el sueño húmedo de Tapia. Y después se empezó a licuar. Sí. No te olvides que, Cris, que con la Copa del Mundo no había imposibles. Claro. Era parecido a Brad Pitt, Chiquita. Era parecido a Brad Pitt. Es un buen graf. ¿Entendés lo que te digo? O sea, la Copa del Mundo era una pantalla para toda tropelía, ¿entendés? Claro. Pero cuando se mete con la discusión entre el país más abierto del mundo y el país cerrado que es, cuando se mete con Techín, contra Paolo Roca, o cuando se mete contra el señor de los neumáticos, o contra personificado en Maganes Quintanilla, ¿qué es lo que está haciendo el presidente desde el punto de vista de la estrategia política? Si hay una estrategia política, Cristian. Yo no sé si hay una estrategia política. Bueno, yo te voy a decir lo que pienso, porque le sale de las vísceras. Ahí no hay. Claro, o sea, para mí es la propia transparencia de Javier Milei a la hora de expresarse. Pero hay creación del conflicto, chicos, hay creación del conflicto porque el presidente hoy está ante una oposición fragmentada y se puede dar el lujo de construir su enemigo. Y que sea un enemigo que sea funcional a su propia agenda. ¿Que cuál es? La agenda económica, la agenda de la transición. El presidente necesita contarle a la gente que va a pasar una transición que puede ser difícil, pero que mirá, qué malos son estos señores que representaban la economía hasta ahora. Ese es el relato de Milei. El relato de Milei es buscar acompañar con una narrativa la transición económica. Sí. Y esto no es menor, porque está en el momento crucial. Y yo creo que el discurso del domingo va a tener que ver con ese camino de transición a partir del cual Milei va a decir, si transitamos este camino, salimos del desierto y llegamos a la prosperidad. De acuerdo. Ahora, desde el punto de vista de los fundamentos económicos del presidente, lo que dice, más allá de los adjetivos, te pueden gustar más o menos, es lo que piensa en materia económica, ¿o no, Federico Domínguez? Buenas noches. Sí, totalmente, Luis. A ver, Javier Milei en estos enfrentamientos que ha tenido en las últimas semanas le pone cara a diferentes elementos del corporativismo argentino, que es lo que hizo que Argentina sea un país que involucionó terriblemente en las últimas décadas. Se enfrenta con
industriales protegidos. ¿Qué pasa Lo con pone Tapia? sobre la mesa. Porque, te puede gustar más o no, pero lo pone sobre la mesa. exacto, lo pone sobre la mesa y no se puede separar a Tapia de otros grupos, porque eso es lo que habla del nivel de impunidad con el que operaban ciertos sectores en la Argentina. Y los resultados económicos le están dando la razón, porque vemos mejoras en los números de inflación. Tuviste el año pasado un crecimiento de la actividad económica del 4,4, a pesar de todo. Esta es información exclusiva sobre lo que va a suceder el domingo en el discurso de apertura de Milei. Miren, hasta estaba borroneando el título el presidente Javier Milei junto con su asesor Santiago Caputo. Y el título que está pensando, y que muy probablemente se parezca mucho al título de su próximo libro, tiene una palabra clave que es la palabra moral. ¿Me pones todo el concepto para que lo podamos compartir con la audiencia? La moral como política de Estado. ¿Por qué el presidente va a decir que el sistema capitalista no solamente es exitoso, sino que es el sistema más justo? Y muy probablemente ponga como ejemplo a los sectores protegidos y subsidiados que se llenaron de guita con una altísima rentabilidad y que perjudicaron al resto de los consumidores. ¿Se entiende, no, Federico? Totalmente. Yo no sé si tiene razón y si este será el modelo que triunfará en la Argentina, pero esto es lo que va a plantear. El discurso, palabra más, palabra menos, me parece que va a estar dividido en 3 partes. Compartamos la información que le pasé a la producción, por favor. Así la tiene toda la audiencia. Va a estar basado, entre otras cosas, en el bloque 2 del discurso que dio en Davos, pero lo va a bajar más a la tierra. Probablemente el discurso dure menos de 1 hora, pero se va a apoyar en el recuerdo de la herencia en base a lo que cree que le está haciendo mal al país, a esto que califica, ¿no? Empresarios, secanucas y golpistas. Va a plantear el tema de la coyuntura económica y hacia dónde quiere ir. El modelo econométrico del presidente, que dice hacia dónde quiere ir, contempla un crecimiento, según los cálculos de Caputo, Sturzenegger y de él, un crecimiento para este año por lo bajo del 4, por arriba del 6, y en los próximos años subsiguientes con Argentina creciendo ante un mundo que en promedio no crece, Federico. Es real, digo, la tasa de crecimiento de Argentina del año pasado es de las más altas del mundo. La proyectada para este año es de las más altas del mundo. Crecer un 4,5% en el mundo es una tasa muy alta. Ahora, si Argentina todavía no cargara con el lastre del kirchnerismo y de su pasado, es un país que podría estar creciendo al 6, 6,5%. Y si no tuviéramos Banco Central, seguramente al 8, 8,5, 9%. Digamos, son diferentes elementos que todavía te restringen el crecimiento económico, que sigue siendo muy elevado. Y si no se hubieran hecho las medidas que se tomaron los últimos 2 años en cuanto al ajuste fiscal, la baja del gasto y la desregulación, Argentina, si seguía por el camino que veníamos hasta el 2023, hoy estaría en una hiperinflación y con 80% de pobres. La base conceptual o marco analítico que va a plantear el presidente es el que desarrolló un poco en Davos. Va a estar dividido en 3 partes el discurso. Uno sobre la herencia y su solución, una segunda parte sobre lo que ocurrió durante el año pasado, para explicar inflación, crecimiento, empleo, salario y caída de pobreza.